Hablamos de la cicatrización, que es el proceso que hace nuestro cuerpo formando nuevo tejido fibroconectivo. Dijimos que los fibroblastos van a ser los creadores de ese tejido fibroso y nos ayudan a restaurar el tejido o la piel. Vimos que había tres fases: la fase inflamatoria o de retraso inicial, fase proliferativa y fase de maduración y remodelación. En la fase inflamatoria dijimos que era entre 24 horas y 5 días. Depende de qué tan sucia estaba la herida, depende de la limpieza de la herida, cuál fue la lesión que lo originó, si fue un traumatismo, y se caracteriza por la presencia de vasodilatación, exudado plasmático y presencia de abundantes leucocitos. La fase proliferativa dura entre 4 y 14 días. Se caracteriza por la proliferación de los fibroblastos, que son los creadores del tejido fibroso, tejido colágeno, además de la presencia de angiogénesis, que es la neoformación de capilares. En la fase de maduración y remodelación, la duración puede ser variable, de 6 meses hasta 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente dice, no, es que me operaron hace un año, no, es que me operaron hace 2 años, o hasta 3, esa fase todavía puede sufrir cambios en la cicatriz. Se caracteriza por la disminución del tejido fibroso, presentándose reabsorción y contracción del tejido conectivo. En un inicio, cuando se forma la cicatriz, se crea tejido de más, por así decirlo. Y ya cuando termina de sanar esa herida, viene un proceso de remodelación y empieza a quitar ese tejido que fue extra o sobrante. ¿Qué factores creen ustedes que pueden influir en la cicatrización de una persona? ¿Qué puede hacer que cambie esa cicatriz? Imagínenlo. Por ejemplo, de niños cicatrizan igual que un adulto de 80 años. No, ¿verdad? ¿Qué pasa con una cicatriz por un raspón o una cicatriz por quemadura? ¿Tiene la misma evolución? No. Por ejemplo, en el caso de cicatrices por quemadura, puede haber hasta presencia de infección. No es lo mismo una cicatriz con un corte limpio, por ejemplo, con un bisturí de corte limpio, con el machete del cocinero que se le cayó y le fue a cortar, ¿no? Alguna zona del cuerpo. Entonces, hay factores que influyen en la cicatrización. Algunos pueden favorecer o entorpecer la cicatrización, así como darle una mejor oportunidad a esa cicatriz dependiendo de las características del paciente. Por ejemplo, factores que influyen: la edad, la temperatura, y la temperatura no solo del paciente, sino también la temperatura ambiente. Ausencia o presencia de infección, el manejo que se le hace a los tejidos, la inmovilización de los tejidos, el tipo de sutura que se utilizó, los medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden o favorecer o retrasar el proceso cicatrizal. La deficiencia de proteínas, eso también pudiéramos ver alguna alteración en la alimentación o en la nutrición. También nos va a modificar la cicatrización del paciente. La perfecta coaptación de tejidos quiere decir que después de la lesión los tejidos quedaron unidos y en su lugar. Las aplicaciones tópicas y apósitos, si mandan como algún tipo de pomada o parche, los rayos X, el oxígeno y enfermedades metabólicas. Por ejemplo, con el paciente diabético, ¿qué pasa con sus enfermedades? Con las neuropatías. Hay una disminución en el metabolismo, hay un retardo en la cicatrización, aparte de la pérdida de la sensibilidad.
Hablamos que la cicatrización patológica va a ser aquella en la que el tejido no crece de una manera normal. Tenemos la queloide y tenemos la hipertrófica. En la queloide, los bordes sí salen más allá, se elevan más allá de su altura normal y agarran parte de la cicatriz, del tejido que está sano, por así decirlo. Y en la cicatriz hipertrófica tenemos una elevación también del tejido, pero no suele agarrar bordes de tejido sano. Si lo vemos en la imagen, tenemos una parte donde nos dice lesión. Aquí en donde dice lesión, tenemos la separación del tejido, tenemos una a cada lado, y la regeneración del tejido debería de ser como se muestra en la siguiente imagen. Ese ya sería en una fase donde la cicatrización ya terminó su proceso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cicatriz madura, dijimos que va a haber producción de los fibroblastos y esos fibroblastos van a estar presentes en mayor cantidad. Y hasta después se hace la remodelación y ya nos quedaría como la imagen de aquí arriba. Cuando tenemos una cicatriz queloide o hipertrófica, hay un trastorno fibroproliferativo dérmico, que quiere decir que la producción de fibroblastos no está siendo de una manera controlada o regular, y si se fijan, tenemos aumentos de tamaño pues considerables y fuera de lo normal. Hay pacientes que por malos muñones o malas cicatrices deciden tatuarse o hacer algo con o ya sea con el muñón o con los tatuajes, con las cicatrices. Características clínicas de la cicatriz queloide. Esta cicatriz invade la piel normal, es eritematosa, lisa, brillante, dolorosa, pruriginosa con elevación sobre la superficie de la piel en una forma importante y considerable. Ahorita les voy a poner una imagen de cómo es la cicatriz. Siguiente es cicatrización, la cicatriz hipertrófica. En esa cicatriz también tenemos un ligero aumento de volumen, pero es en menor proporción que la cicatriz queloide. Es blanquecina, es menos dura, es más elástica. En este caso no invade piel sana y no va a producir ni prurito ni dolor. Aquí tenemos la cicatriz hipertrófica. Aquí quiere decir que donde tenemos el corte o la cicatriz, ahí mismo fue la zona del corte. No está agarrando tejido más allá de donde fue la cicatriz, y aunque está ligeramente elevada, pues no tiene nada que ver con la cicatrización queloide. Hay características como la genética, raza, sexo, edad, que hacen que estos tipos de cicatrices sean más presentes en algunas personas que en otras. Si ustedes saben que su paciente es de cicatrización queloide, pues ya sabemos que ahí hay un trastorno en la cicatrización. La cicatrización ideal, ¿cuál va a ser entonces? Si ya dijimos que elevadas no, que agarren bordes sanos no, que tengan comezón no. Entonces va a ser aquella en la que el alineamiento exacto de los bordes de la herida son paralelos a las líneas naturales de la tensión de la piel en reposo. El cierre de la herida está sin tensión en la epidermis y sin espacio muerto subyacente. Y la cicatrización no tiene complicaciones como infección o dehiscencia. La dehiscencia va a ser la apertura de la herida quirúrgica. Por ejemplo, una cesárea. Suturan, la señora se va a su casa, hace un esfuerzo y ¿qué creen? ¡Puf! Se abrió esa herida. Eso es una dehiscencia, ¿sí? Porque hubo un proceso quirúrgico antes. Pero ¿qué pasa si yo me corté con el cuchillo en un dedito
Y se me abrió, pero pues nada más le puse ahí un curita y se volvió a cicatrizar. ¿Y qué creen? Hice un esfuerzo y se abrió. Eso no es una dehiscencia, porque no pasó por ningún proceso quirúrgico. Masaje cicatriz, ya hicimos práctica. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene diversas funciones. Cualquier daño al que se ha inducido la piel, una de sus características o sus funciones es la reparación o la cicatrización de sus tejidos dañados. En clase vamos a desarrollar qué otras funciones tiene la piel.